helados que llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanos. Y así nos va. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí, siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno nos une donde quiera que estemos. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Elixir Arcaya, en la producción del programa está Kenger Jaramillo y en la conducción del programa desde nuestros estudios en Caracas, Neomar Hernández, y desde la bella ciudad de Kfar Saba en Israel, quien les saluda a esta hora, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Allí pueden ver en vivo y directo todo cuanto ocurre acá en Radio Caracas Radio. Pueden sintonizarnos o escucharnos y vernos también en diferido a través de lacabilla.com y a través del canal de YouTube de la estación, que es Radio Caracas Radio, en el buscador de YouTube. Consiguen todos nuestros programas. Estoy viendo unas fotografías que son no más que elocuentes del estilo de vida, Daniel, que llevaban los hijos del ahora depuesto gobernante y mandamás, porque eso es lo que era, eso ni siquiera era un presidente, eso era un mandamás de Zimbabue, Robert Mugabe. Los hijos de Robert Mugabe tenían una actividad social bien intensa. Además, en las redes sociales, bueno, no escatimaban en fotografías, en sus salidas, en sus, digamos, en su estilo de vida. Hay vehículos, hay relojes, hay anillos, hay pulseras de oro, hay modelos, hay de todo en la vida de los hijos de Robert Mugabe. De hecho, hay uno que tuvo, o no tuvo empacho, mejor dicho, en tomarse una foto de una mano en la que tenía un relojito, tenía una pulserita, tenía un anillito, y escribió: nada más en esta mano tengo $60,000. Cosa fácil cosa fácil, no, y el tipo lo complementa. Cosa fácil cuando tu papá es el rey de Zimbabue. Es indignante, Daniel, y es la repetición de una especie de comportamiento patológico, por cierto, que parece que se reproduce y se reproduce cada vez más en los países en los que termina existiendo una especie de nomenclatura asociada a regímenes bien autoritarios y algunos más pasaditos de rosca que terminan siendo totalitarios. Yo no sé por qué el correlato de los gobiernos de fuerza siempre es la emergencia de unas clases hechas a partir del dinero mal habido y que además no tienen empacho en mostrarse, y ahora más con el siglo XXI y las redes sociales, con toda esa cantidad de lujos que pueden echarse encima a cuenta de ese dinero mal habido. Los gobiernos porque son unos choros recién vestidos, fundamentalmente, estén donde estén, porque estamos hablando de que es el mismo, ¿cómo se llama? El mismo modus operandi. O sea, los tipos llegan al poder hablando de los pobres oprimidos, hablando contra los ricos supuestamente opresores, se hacen con el poder a nombre siempre de los pobres, y en el poder se enriquecen y dejan a los pobres en el mismo sitio donde los encontraron y quizás hasta más abajo. Y lo que terminan haciendo es la ostentación del lujo de todo lo que se robaron, pero siempre a nombre de los pobres. Y sí, fíjate que no hay nada distinto en las nomenclaturas que crearon la Alemania comunista, la Unión Soviética y todos esos países que terminaron siendo satélite o expresión
del mundo comunista, en la segunda mitad fundamentalmente del siglo XX, ¿no? Siempre había detrás de las colas de inmensas filas, por cierto, para comprar el pan, para comprar artículos de aseo personal. Y qué decirte de Cuba, ¿no? De Cuba también podemos hablar un tanto. Siempre había, como correlato de esa miseria colectiva, siempre había una especie de clase encapsulada. Yo no sé si en Venezuela tenemos la propia con nuestros bolichicos y boliburgueses, ¿no? Que por cierto, Daniel, deben estar muy alarmados porque ha salido una comunicación oficial del DICOM, de ese organismo de adjudicación selectiva de dólares. Ha dicho el DICOM que desde octubre, que se cerró una subasta de dólares, una supuesta subasta, porque las subastas son, en términos normales, una cosa donde opera la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y el mercado y todo lo demás. Yo no creo que en las subastas del DICOM opere la racionalidad económica de mercado, ¿no? Sino que opera más bien el amiguismo. Pero que han dicho que en octubre se cerró la subasta y desde octubre no le han adjudicado los dólares a quienes fueron finalmente preseleccionados como, quienes podrían recibir esos dólares. Y lo peor aún es que no van adjudicarlos en lo inmediato. O sea que aquí hasta las excepciones que tenía la crisis como que se van a acabar. Ahora la crisis como que les va a llegar a todos, ¿no? Tampoco nos alarmemos. No, a mí no, eso no me duele para nada. No, pero que tampoco nos alarmemos tanto, Neomar, ni nos emocionemos tampoco. ¿Por qué? Porque el que da los dólares es el mismo que los recibe. Ajá. Entonces, eso es un cuento para la galería. Eso es lo que llaman por ahí un tongo. O sea, un cuento ahí para que la gente se crea. Mire, después que usen ese cuchillo de cartón, que me lo preste para picar una torta de pan. Porque de verdad a mí no me van a estar engañando con eso, con esta rapiña. Como por ejemplo, fíjate hoy, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, ¿sí?, dijo que los candidatos de oposición van a tener acceso a los medios públicos como parte de la campaña de las elecciones municipales. Y entonces se les va a transmitir de forma gratuita, dice este gran psiquiatra, que como psiquiatra, bueno, mejor no digo nada. Dice que se va a empezar a transmitir de forma completamente gratuita espacios de los candidatos de oposición y igualmente a los de la revolución, o sea, equitativamente, dice él, como si ya no los tiene en todos los programas y en todos los canales. Y con esto dice que lo están haciendo para que todos puedan llevar su mensaje. Pero hay un punto importante que al señor Jorge Rodríguez se le olvida decirle a la opinión pública, Neomar, y es importante decirlo, que él no solamente es el ministro de Comunicación e Información del gobierno, sino que también es el jefe de campaña del PSUV para las municipales. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que aquí sí se ha llegado a la impudicia. Jorge Rodríguez es un hombre que como psiquiatra, yo no lo voy a evaluar, pero como político es un hombre impúdico. Es la impudicia hecha hombre. ¿Cómo eres tú jefe de campaña del partido y a la vez eres ministro de Comunicación e Información y sales con aquella benevolencia y con aquella risita cínica a decir, bueno, van a tener espacio en los medios públicos? Ese es el personaje con el cual su primo hermano Luis Florido quiere ir a negociar a República Dominicana. Ese es el personaje con el que la mesa de la unidad se quiere sentar, porque aquí todos están, aquí parece que hay un festival. Yo leía unas declaraciones de Enrique Mendoza, que de vez en cuando lo sacan del sarcófago para que diga alguna estupidez. Y veía que el señor Enrique Mendoza es candidato no sé a qué municipio. Me imagino que debe ser el municipio Sucre. Claro, ¿no? alcalde de Sucre, sí. Candidato a alcalde de Sucre. Municipio el cual tiene el dudoso honor de haber sido la primera persona a la cual se le demostró un fraude electoral en tribunales cuando fue electo en el año 89 contra la candidatura de Orlando Elvitar. Eso está acreditado. El señor Enrique Mendoza ha salido y ha dado unas declaraciones también como candidato, diciendo que bueno, que cuál es el problema, que hay que sentarse a conversar y que si él gana la alcaldía, lo primero que va a hacer es ir a tocarle la puerta al despacho a Héctor Rodríguez, porque se necesita trabajar en conjunto. Cuando yo veo eso, cuando veo las declaraciones de ese prehomínido de la política que es Francisco Bautista, alias Kiko, cuando veo declaraciones de estos personajes que dicen que son de Acción Democrática o de Primera Justicia, partidos que han dicho que no participan en las municipales, pero cuyos dirigentes se inscribieron como candidatos.
cuando uno los escucha, Neomar, se da cuenta de que hay, y ojalá podamos hablar de eso hoy con nuestro invitado, al regreso de los comerciales, que pareciera que hay una intención, un hambre por cohabitar. Es decir, ya tenemos una oposición que no quiere gobernar, sino que se conforma con que le lancen la migaja de cogobernar, aunque mal pague. Es decir, ya rebajaron sus expectativas, ya no quieren ser los que sustituyan a un partido en el poder, sino que quieren que ese partido en el poder les dé migajas y ellos sean sus más fieles servidores, independientemente de cuáles sean sus motivaciones finales. Eso te revela entonces que personajes como este señor Enrique Mendoza, que en el pasado inclusive fue presidenciable, imagínate tú, Sí. ¿no? Porque esto hay que decirlo, está ahora de candidato tan tranquilo, y que los medios de comunicación del Estado, el aparato de comunicaciones del Estado, que tuvo a Enrique Mendoza como objeto de las campañas más aviesas por la participación que tuvo en los hechos del 11 de abril, ahora han reivindicado y han rehabilitado a Enrique Mendoza. Entonces, aquí los medios oficiales te condenan o te rehabilitan en función de la posición que tú tomas. Si tú eres un ferviente partidario de las medidas de fuerza, de calle, para combatir al régimen, bueno, tú eres el diablo. Pero si tú te metes en el sistema y asumes que tienes que ser candidato y dame mis reales para el pendón y dame mi presupuesto y bájame los recursos y yo colaboro contigo, etcétera, allá tú eres una casta paloma y un miembro de la derecha que debe ser escuchado. Bueno, así nos va. Y así nos va. Fíjate, yo en estos días reproducía una frase, no una frase, pues una cita tomada de uno de los libros de Niklas Luhmann, que es un sociólogo muy importante y que hablaba, entre otras cosas de las que él habló en sus libros, hablaba de los totalitarismos, ¿no? Y entonces Niklas Luhmann hablaba de las oposiciones dentro de los sistemas totalitarios. ¿Y qué decía él en algún momento? Fíjate esta frase, ¿no? O este par de frases. Donde la oposición es permitida a regañadientes, esta sirve únicamente como colchón entre el gobierno y el electorado. Nunca tiene la oportunidad de gobernar y por ello no tiene ocasión de disciplinarse con relación a lo que podría lograr realmente. ¿Qué es lo que está diciendo Luhmann acá? Bueno, que hay dentro de los sistemas totalitarios a veces, y sobre todo en los modernos, que a veces la gente dice, no, que un sistema totalitario o con miras al totalitarismo solo existe cuando existe un sistema de partido único, y eso no es verdad. Puede existir un modelo en el que Daniel y amigos que nos escuchan, exista un partido que se instaure como hegemónico, es decir, que permita la coexistencia de partidos pequeños opositores que no amenacen el centro de poder real, y en virtud de que esos partidos sirven de fachada, pues el mismo sistema termina propiciando su conservación. De fachada, digo, frente a la comunidad internacional. De fachada, digo, frente inclusive a la comunidad interna. De que se diga, y piensen los ciudadanos también, mire, pero es que no se puede hablar de que esto es una dictadura, porque acá existen partidos y dirigentes de oposición. Pero en realidad, el trasfondo es que cuando viene una elección, inclusive estos partidos pueden ir a elecciones. Esto no es que son partidos y quedan allí encapsulados en el tiempo. No, pueden ir a elecciones. Y Verbigracia, Zimbabue, cuando van a las elecciones no tienen ni el más remoto chance, aún contando con la mayoría del deseo popular de cambio y todo lo demás que se puede expresar en unas elecciones, no tienen ni la más remota posibilidad de lograr un triunfo electoral, porque el sistema condiciona su derrota, pues. Entonces, esto no es nuevo, esto no es exclusivo, si es que queremos mirar esto desde este paradigma del caso Venezuela. Hay modelos que se construyen con base a un partido que no deja para nadie, pero hace pensar en que sí está dejando para varios. Y bueno, ¿por qué no? Podríamos hablar de una Venezuela en la que el PSUV dice, mire, si yo puedo comportarme como demócrata, a pesar de que yo no soy demócrata, y tirar 4 burusas de pan por acá y 3 más por allá, bueno, ¿por qué no actuar así? Si eso me va a permitir al final del día, que es mi objetivo central, conservar el poder de la presidencia y conservar el poder, por ejemplo, en el caso del Estado venezolano, del petroestado, que es lo que rige, digamos, el funcionamiento de este Estado, aunque esté descoyuntado y esté en la situación que todos conocemos. Neomar, fíjate algo antes de irnos al corte. Tenemos que irnos al corte, Daniel.
Sí, rápidamente. El Cabildo Metropolitano de Caracas es sabido yo no sé tú que estás en Caracas, por favor trata de aclararme esto porque yo no entiendo. El Cabildo Metropolitano de Caracas, que es controlado por la oposición, entiendo que ha hecho una sesión y ha declarado la falta absoluta del alcalde Antonio Ledesma, pasando a destituir a la alcaldesa encargada Helen Fernández y designaron a un concejal llamado Ali Mansur Landaeta de Primero Justicia como nuevo alcalde mayor. ¿Eso es verdad? Mira, tengo que investigarlo, no lo sé, no he recibido ninguna información en ese sentido, pero Oye, lo vamos a investigar. Por favor, a la gente de producción que me averigüe eso, porque aquí me llegó el rumor aquí a Tierra Santa. Yo no sé si es que mi cercanía con el Muro de los Lamentos ha hecho un eco y una interferencia, pero yo les pido por favor que me aclaren eso, porque yo estoy aquí, ya, esta noticia, mira, es un juego, yo les pido por favor que me informe qué es lo que está pasando. Sí, vamos a ir a la pausa y a la vuelta conversamos de esa y otras cosas con nuestro invitado de lujo esta tarde, el doctor José Rafael Herrera, profesor de la Universidad Central de Venezuela, que nos acompaña el día de hoy. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Ahora en el Saporio de la Nona ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema o las deliciosas crepes dulces y saladas con chocolate o con pollo y champiñones o las espectaculares omelettes con vegetales o con embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos del Saporio de la Nona, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Y el Saporio de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Welcome to Miami. One Switch Renta Car y Renta House es tu mejor opción. Ofrecemos casas y apartamentos totalmente equipados. Pagas como quieras en bolívares, dólares, PayPal o tarjeta de crédito internacional. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Renta Car y Renta House en Miami. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en la Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candelito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hemos vuelto y estamos acá con nuestro invitado de hoy, el doctor José Rafael Herrera, profesor de la Universidad Central de Venezuela, buen amigo, filósofo, además, espinociano, como se define José Rafael Herrera. Y queremos hablar, José Rafael, fíjate, te voy a dar un dato para que comencemos esta conversación de la tarde. Ha dicho el profesor Steve Hawking, que lleva las cifras económicas de Venezuela, y no es que vayamos a hablar de economía, que la inflación real que se ha producido, por ejemplo, desde octubre del año pasado hasta este año, no tiene nada que ver con lo que dice el FMI, no tiene nada que ver con lo que divulga, por cierto, el gobierno de Venezuela, sino que es, según sus cálculos, y él siempre ha estado metido en el tema de Venezuela, nada más y nada menos que más de 4.000%. Y estamos hablando de que eso no es un número allí. Eso indica que hay una especie de consecuencia, de derivación de ese número. Y es que la gente prácticamente ha sido o ha estado imbuida en una situación en la que está sobreviviendo día tras día. La gente está a salto de mata, como decían antes, ¿no? Está viendo cómo sobrevive, cómo se busca el pan,
cómo cuando lo consigue se mete en una cola y bueno, ocupa ese tiempo y no puede hacer otras cosas. ¿Cómo ves tú a la sociedad venezolana en estos momentos? ¿Es una sociedad de supervivencia? ¿Es una sociedad que tiene campo? También hablamos de eso en el corte comercial, que tiene campo para la esperanza o que tiene incentivos para hacer en medio de lo que parece un condicionamiento en la pirámide, en la más baja escala de la pirámide, de lo más básico, que es la subsistencia, el hambre, el comer. Eso no deja espacio para mucho más, ¿no? José Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias, viejo. Bueno, mira, yo pienso que yo veo dos determinaciones claras de la sociedad venezolana actual. Una clase media que está cada vez más depauperada y reducida a su más mínima expresión. Hace un momento, antes de que comenzara el programa, conversábamos acerca de lo que significa que se te dañe una pieza del carro o que tengas que ir a comprar alguna mercancía para algún hijo. Bueno, es terrible. Cada vez el sueldo alcanza menos, cada vez la vida se hace más costosa, sumamente difícil. Pero veo al mismo tiempo que, digamos, esa expresión que utilizaban la gente del régimen como una gran propaganda, como una gran publicidad durante algún tiempo, aquella especie de lo extraordinario se hace cotidiano. Bueno, pues yo pienso que verdaderamente se ha hecho lo extraordinario una cosa cotidiana, es decir, que no haya luz, que no haya agua, que las calles estén completamente oscuras, que las calles estén llenas de huecos, que el deterioro cada vez más grande no solamente de las ciudades, sino de las carreteras, autopistas, de toda la infraestructura del país. Bueno, eso es cotidiano. Y eso verdaderamente debería ser una cosa extraordinaria, debería ser una cosa que no debería suceder. Bueno, pero el asunto es que hay una clase muy depauperada, no solamente desde este régimen, sino desde muchísimos años, incluso antes de este régimen, que está acostumbrada a vivir de esa manera. Está acostumbrada a vivir de esa manera. Es decir, que en el barrio haya un asesinato es algo natural, es algo cotidiano, es algo normal. Que no haya luz, que no haya agua, que no haya telefonía, bueno, para ellos es absolutamente normal. Y esto pareciera que se está progresivamente extendiendo hacia toda la sociedad venezolana. Es decir, que vamos terminando de acostumbrarnos a vivir de una manera de depauperación progresiva y que nos parece perfectamente natural, cotidiano, el hecho de que haya una cola para comprar pan, que haya una cola para comprar el aceite, para comprar el pollo. Es decir, es una cosa verdaderamente absurda, pero que vamos progresivamente acostumbrándonos muy tristemente a una situación que deberíamos verdaderamente resarcir. ¿Por qué ocurre eso, profesor José Rafael Herrera? Buenas tardes, saludos. Hola, mi viejo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Por qué la gente se acostumbra a eso que debería ser extraordinario y por qué se acostumbra a que sea cotidiano? Bueno, se acostumbra porque tú, así como te acostumbras a las cosas buenas, los venezolanos nos acostumbramos durante muchísimos años a viajar constantemente a Miami, a las islas del Caribe, a tener Gucci, Giorgio Armani, etcétera. Este era un pueblo verdaderamente privilegiado durante mucho tiempo. Bueno, como te acostumbras a las cosas buenas, también te acostumbras a las cosas malas, sobre todo cuando tú no tienes una conciencia clara, porque tú no tienes una formación cultural que te ha dado el sustento para tener un criterio propio. Y nosotros... Pero es difícil, profesor, porque mire, le voy a hablar de la forma que puedo, porque a mí siempre me gusta hablar desde los ejemplos personales. Fíjese, el daño que nos ha hecho la situación de Venezuela nos lleva a que cuando, como es mi caso en este momento, salimos de Venezuela, vemos que cosas que para nosotros son extraordinarias, en países normales son en efecto normales. Por ejemplo, en mi caso particular, abrir el grifo y que salga agua. Claro. Darle al interruptor y que se encienda la luz. Tener internet de calidad. Tener vías de comunicación sin huecos. Tener un servicio de transporte público de primera categoría. Y que la gente mida
su calidad de vida no en función de esas cosas cotidianas que están allí y que son normales, como poder comprar lo que quieres en el automercado con los precios que tú prefieras, porque lo que es más barato, lo que es más caro, tú decides lo que compras y la marca que tú quieres, sino que la calidad de vida se mide en función del tiempo que, por ejemplo, tú pasas con tu familia, en función del esparcimiento que puedes tener, etcétera. ¿Por qué el venezolano decidió renunciar? ¿Por qué decidimos renunciar y por qué nos resignamos? Bueno, era lo que decía al final, que no sé si me escuchaste bien. Yo decía que si no hay una formación cultural sólida en la sociedad, pues entonces yo creo que esto contribuye a que tú perfectamente te cambien los hábitos progresivamente y tú los terminas aceptando. Pero cuando tú tienes una conformación cultural sólida, bueno, entonces la cosa es distinta, porque tú empiezas a pelear por tus derechos, porque tú sabes conscientemente, tienes plena conciencia de que esos derechos tienen que ser respetados, porque son logros, son resultados, son conquistas que la sociedad ha hecho, y esas conquistas no se deberían entregar tan fácilmente. Pero cuando tú no lo tienes, sino que tú, digamos, porque la misma persona que hoy en día está haciendo la cola, Daniel, es la misma persona que hace algún tiempo, no hace mucho, hacía también la cola en los bancos para que le dieran el cupo Cadivi, ¿entiendes? O es la misma persona que estaba raspando las tarjetas en el exterior, la misma. De manera que lo que quiero decir es que esa persona, desde el punto de vista de su conformación cultural, de su educación orgánica, no tiene una formación sólida, no tiene criterio, sino que simplemente va, digamos, como aquel personaje de Por estas calles, como va viniendo, vamos viendo. José Rafael, llevar a la sociedad venezolana a un proceso en el que, como te decía al principio y como lo ratificaba Daniel, las cosas más básicas son las que escasean, y estamos hablando de servicios públicos esenciales como la electricidad, el agua potable, y estamos hablando, por supuesto, del alimento, de los medicamentos. Te lleva a que ese individuo inserto en esa sociedad no pueda aspirar a tener una vialidad decente, no puede aspirar a tener el reconocimiento, digamos, del respeto ciudadano, donde la gente pueda dirimir sus diferencias a través del diálogo, de espacios de discusión. La gente está en la base de la pirámide. Si eso es así porque hay una especie de modelo de imposición, un modelo que, basado en el monopolio de la violencia, te dice, mira, esto es lo que hay y te la calas o te vas. Y entonces, en medio de ese te la calas o te vas, había un elemento mediador, que era que la gente veía una ruta de escape, por ejemplo, en los políticos de oposición. Y aquí vamos al otro tema, porque la gente necesita creer en algo. Un individuo que no cree en nada, bueno, va y se tira al metro, o va y se tira de un edificio, de un 10º piso, o va y hace cualquier locura, porque no tiene más razón de existir. Toda vez que ha pasado lo que ha pasado este año, pasaron las protestas, pasaron las elecciones regionales, no vamos a discutir si eso fue bueno o malo, o quizá tú lo introduzcas, pero ¿a qué le queda a la gente o qué le queda a la gente por creer en este país cuando parece que lo que reina, José Rafael, es la orfandad política también, donde la gente no tiene una visión alternativa sobre el mundo? Claro, pero es que si tú, Neo, no tienes una ideas claras y distintas, cuando existe un proyecto de oposición que no es un proyecto, porque no tiene sustentación conceptual, ahí no hay ideas, ahí no hay conceptos, ahí lo que hay incluso son hasta posiciones pasionales, hasta revancha, ese tipo de cosas, digamos, que provienen más de los instintos, de la cotidianidad, a un proyecto verdaderamente serio y sólido. Aquí no hay una oposición y nunca se han preocupado por eso, y yo les he insistido muchísimo, no solamente a través de mis artículos, sino incluso a nivel personal, que generen una concepción nueva de una Venezuela nueva, porque nosotros no vamos definitivamente a volver a la Venezuela del pasado. Eso es absolutamente absurdo. Hay gente que todavía dice, que tenemos que volver a ser como éramos antes. Bueno, pues te quedaste en lo que llaman un reaccionario, pues, porque no vamos a volver a allá. Lo que sí creo es que hay que construir un nuevo proyecto de país sobre la base de nuevos principios y nuevos valores.
Y eso no lo hay, tristemente. Bueno, pero podría haberlo, profesor José Rafael Pero Herrera. claro, yo creo que es claro. un buen tema para que al regreso de los comerciales lo conversemos. Con mucho gusto. Nos toca ya hacer el corte comercial. Vamos a ir a los comerciales y al regreso seguimos conversando con el profesor José Rafael Herrera. Ya vemos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Casa de Oblea sigue su plan de ampliación y reorganización para prestar un mejor servicio a su excelente clientela. Y ahora te invito a visitar su pequeño bodegón, donde conseguirás una gran variedad de pasapalos, cremas y bebidas para tus reuniones o celebraciones. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Baruteños, les habla Darwin González, actual concejal de Baruta. Desde hace 12 años he trabajado en las comunidades de la mano de David Uzcategui, quien ha sido inhabilitado injustamente, pero hemos seguido trabajando sin descanso por nuestro municipio. Nosotros tenemos el deber de defender nuestra casa. Nuestra casa es Baruta. No permitamos que la minoría se imponga ante la mayoría. Juntos defendamos Baruta. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Conversábamos con José Rafael Herrera en el corte anterior y decíamos también en el corte comercial, José Rafael, ¿cuánto espacio hay para opciones alternativas si es que se quiere plantear un discurso alternativo en la política de la Venezuela de hoy? Y lo voy a aterrizar. Es difícil manejar términos como ley de mercado, como liberalización, como oferta y demanda, como acabar el rentismo, aunque hasta Maduro la utiliza, en medio del discurso político venezolano. Parece que si tú en Venezuela estás en contra de que el Estado deje de intervenir en la economía y deje de ser una especie de gran padre que lleva a un hijo que parece que no puede procurarse los bienes por sí mismo, bueno, tú estás condenado y tú no vas a tener éxito en política. Y sobre eso, bueno, hay algunos referentes en la historia, hasta la reciente, y podemos hablar de cuánto se ha condenado o no a María Corina Machado por hacer o no hacer lo que ella piensa que es lo correcto. ¿Qué piensas tú sobre un planteamiento emergente para sujetos históricos emergentes, por ejemplo, José Rafael? Porque entiendo que tú apuestas a un individuo nuevo en Venezuela. Exactamente. ¿Cuáles son los elementos con base en esa formación? Porque tú siempre estás como educador con el tema de la educación y con el tema de la formación y la cultura.
¿Cuáles son los elementos para construir un sujeto nuevo en Venezuela, un individuo? Que no estamos hablando aquí de hombres arios ni nada de eso. Estamos hablando de que es un sujeto que tiene que acoplarse a lo que es el mundo moderno y a lo que son las sociedades más o menos parecidas a Venezuela, más allá de que tengan petróleo o no. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, fíjate, yo rescataría, a pesar de que pudiese parecer una contradicción, que pareciera una especie de pecado o de prejuicio, yo rescataría la idea, por cierto, gramsciana, del intelectual orgánico. Nosotros carecemos de intelectuales orgánicos. El intelectual orgánico es un tipo que es especialista en una determinada área del conocimiento, pero al mismo tiempo tiene una formación en la cultura que es fundamental para poder tener una vida en sociedad. Es decir, tú tienes no solamente que ser un buen médico o un buen abogado, un buen economista, sino que tú tienes que tener una versión, una concepción de lo que ha sido la historia de tu sociedad, de lo que ha sido la economía de tu sociedad, de lo que ha sido el desarrollo cultural, político, intelectual de tu sociedad. Eso nosotros lamentablemente no lo tenemos hoy en día, lo hemos perdido. Te conversaba en el corte de la gran distancia, el abismo enorme que existe, por ejemplo, entre un hombre como Rómulo Betancourt, como Gonzalo Barrios, como Raúl Leoni y un Henry Ramos Alup. Es decir, nosotros tenemos un verdadero abismo. Hay dos personas que son, dos personalidades, perdón, que son completamente distintas. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar de alguna manera eso, porque si nosotros no comprendemos que la política no es independiente de la vida social, económica, cultural, artística de una sociedad, si creemos que la política es una cosa solamente especializada para estar en el partido, para hacer las roscas, para hacer las listas electorales, para negociar, etcétera, y no comprendemos que un partido es un proyecto para una sociedad futura, entonces nosotros estamos operando de una manera equivocada, y mientras nosotros simplemente nos conformemos con una oposición que trata de parecerse al gobierno cada vez más, con líderes que imitan incluso ademanes del expresidente Chávez o del actual presidente, pues caramba, francamente, es decir, ¿cuál es tu alternativa? ¿Cuál es tu otra posición? ¿Qué es lo que tú estás promoviendo para la sociedad post-chavista? ¿Cuál es el proyecto? Entonces, si tú no lo tienes, si tú simplemente crees que tú vas a solucionar el proyecto porque tú una vez que este gobierno lo tumbemos, vamos a ir al Fondo Monetario Internacional y nos vamos con unos reales y le inyectamos los reales a la economía y volvemos después a raspar los cupos y volvemos otra vez a comprar Giorgio Armani y después nos vamos a volver a poner en unos buenos zapatos o en un buen carro. Eso no puede ser un proyecto de país. Eso es una ridiculez. Yo creo que el populismo le ha hecho muchísimo daño a esta sociedad, y yo creo que los dirigentes de oposición seria tienen que asumir que el populismo tiene que acabarse en Venezuela. Pero hay otra situación importante. Yo tengo las mismas preocupaciones, José Rafael, y tú lo sabes, lo hemos compartido muchas veces, con respecto a la clase política que tuvimos y a la clase política que tenemos, que son reflejos, por supuesto, de la sociedad que tuvimos y de la sociedad que tenemos. Así es. No es que Rómulo Betancourt, Leoni, Caldera, Gonzalo Barrios, Prieto Figueroa y Jovito eran beatificables, sino que eran producto de una sociedad donde la austeridad era norma, donde la corrupción era abominación y donde los valores como la libertad eran algo muy importante. Pero estamos hablando de unos personajes que no nacieron en democracia. Estamos hablando de unos personajes que nacieron en medio de una férrea dictadura donde el poder era ejercido de forma grotesca en contra de los que se oponían, y de esa sociedad y de ese país bajo una mano de hierro surgió una generación como la generación del 28. En medio de una dictadura como la de Pérez Jiménez surgió una generación dispuesta a construir democracia. En resumen, podemos esperar que en esta sociedad venezolana que está como está, en el futuro surja una clase política dispuesta a romper con los vicios del pasado y con los vicios del presente. Yo creo que eso es posible, no sé qué piensas tú. Bueno, claro, pero es que fíjate tú, lo que yo decía es lo siguiente, Daniel. Tú no puedes comparar a la generación del 28 con la generación de las manitos blancas.
¿Entiendes? Tú tienes que crear, es decir, es una cosa como mediática, es una cosa como de jingles, es una cosa como de vallas publicitarias, y una sociedad no se construye con eso, se construye con contenidos, no con forma, no con figuritas, no con pinturitas, no con fotografía, no con bailoterapia, ¿entiendes? Entonces yo pienso que si esa generación, que es indispensable, por cierto, y ahí coincido plenamente contigo, para poder transformar la sociedad actual venezolana, esa es una generación que tiene que ser bien formada. Y eso depende mucho de la falta de responsabilidad que han tenido los dirigentes actuales de los partidos políticos venezolanos, de los partidos de oposición me refiero, que no han hecho un esfuerzo por comprender que esa parte es fundamental, que tú no puedes tener hombres que no tengan principios, valores e ideas conceptuales bien definidas y bien sólidas para poder luego, con esas mismas ideas, hacer el proyecto de un país que necesitamos. José Rafael, en cualquier sociedad del mundo se plantean las elecciones como ese espacio natural que cada 5 años tiene la ciudadanía para darle una patada donde mejor piense y en el sentido más democrático posible a quienes le gobiernan y sustituirles por otras personas que puedan hacerlo mejor según el criterio de la mayoría, ¿no? ¿Cómo quedan las elecciones en Venezuela? ¿Hay espacio para seguir creyendo en que el gobierno y el chavismo como tal es sustituible a través de un proceso electoral? ¿Qué piensas tú de la vía electoral en Venezuela actualmente? Wow, esa sí es una pregunta verdaderamente complicada, porque la verdad es que pareciera, da la impresión por todas las perspectivas que uno trata de ver, que cada vez se hace mucho más complicado poder llevar adelante un proceso electoral y sobre todo en condiciones pulcras. Es decir, el ejemplo de las pasadas elecciones y de la famosa Asamblea Nacional Constituyente, le dejan mucho que desear del sistema electoral venezolano, de manera que yo creo, fíjate, yo los escuché hablando en la introducción al programa de hoy. Yo tampoco es que sea muy partidario primero, nunca he sido partidario de los mediadores. Me parece que siempre que hay un mediador, voy a poner un ejemplo que de paso no es mío, es de Marx. Decía Marx que los mediadores siempre tienen el gran problema de que cuando hay una pareja, por ejemplo, que está en problemas y busca un juez de paz, entonces resulta que el juez de paz, en lo que interviene, el marido se ofende y empiezan a entrarse a golpes, y entonces la radicalización, los polos se convierten entre el juez de paz y el marido, pero entonces se mete la mujer como mediadora entre el juez de paz y así va la cosa rotando de manera tal que no. Yo creo que las conversaciones tienen que tejerse, digamos, entre los polos antagónicos. Yo sí creo que tiene que haber en algún momento que sentarse con el otro, pero tiene que sentarse en condiciones verdaderamente dignas, no en condiciones de entregarse al otro, de humillarse al otro. Esto es una cosa muy distinta. Tiene que haber dignidad. Tiene que haber dignidad porque yo tengo fuerza, yo tengo músculo para poder sentarme contigo y llegar a acuerdos para que tú salgas del poder, porque en el fondo se trata de eso. El asunto está en que no sé hasta qué punto las condiciones que impone la política internacional, que imponen los europeos, que imponen las Naciones Unidas, que impone la OEA, que imponen los Estados Unidos, etcétera, permitan que no se sienten. Yo creo que esto es como una especie de petitio principi, dirían los latinos. No puedes seguir en esta situación, queremos estar contigo, queremos la democracia en Venezuela, pero tú te tienes que sentar a hablar en algún momento con los tipos. Bueno, yo creo Hay algunos comentarios que no me gustaría que quedaran por fuera los pocos minutos que nos quedan antes del corte. Sí. El profesor Giovanni Naro, quien siempre nos escribe, nos dice: profesor José Rafael, pienso que no debemos acostumbrarnos a las vicisitudes que estamos viviendo, sino más bien debemos aguantar esas penurias por temor a las amenazas que infligen los personajes del régimen. No debemos acostumbrarnos a las cosas negativas. Vamos a hacer, sí, Daniel, vamos a hacer la pausa comercial y seguimos en el segmento final con nuestro invitado de lujo el día de hoy, el profesor José Rafael Herrera. Ya venimos.
Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore de la Nona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nona. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Esto parece un zoológico. Que si pajaritos por aquí y pajaritos por allá, que si las sardinas, gaticos. Y pare usted de contar. No, señor. Los que mandan aquí son los navegantes del Magallanes. Bájale volumen al televisor y escucha a los que sí saben de béisbol. Narrame un jonrón ahí, Carlitos. El envío de Ortega, batazo enorme por la izquierda. Se va. Y allá el cuadrangular de Cacao Valdés por lo más profundo del jardín izquierdo y el juego se ha empatado a 9 carreras. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos, como ustedes saben, al profesor José Rafael Herrera ya en los minutos finales con nosotros en este programa del día de hoy. José Rafael, no podemos irnos sin hablar de la esperanza. La esperanza parece ser un bien escaso en la sociedad de nuestros tiempos, y ya lo asomábamos colateralmente en la introducción del programa. Hay olas migratorias silentes pero existentes, es decir, hay compatriotas que se van, que no piensan, que no ven un destino cierto en Venezuela y que terminan emigrando, como sea, en autobuses, a burro, a pata, en avión, como era el medio convencional. Y eso te habla de un clima de desesperanza. Tú me decías que eras reticente a la idea de esperanza. ¿Por qué no crees en la esperanza?
Bueno, fíjate, eso me permite vincular la idea que hemos venido tocando esta tarde con relación a la necesidad que tiene nuestra oposición de tener una concepción del mundo, llamémosla así, pues, una Weltanschauung, dirían los alemanes. Si tú le dices a la gente que hay que tener esperanza, y eso es parte del discurso de la oposición venezolana, tú le estás diciendo, chico, no participes, no te organices, no luches, no te esfuerces, sino que simplemente en algún momento se nos hará el favor. Espera, porque la esperanza es una espera. Espera que tarde o temprano esto va a venir Diosito, vamos a echar unas oraciones, etcétera, y bueno, vamos a salir de esta situación. Pues creo que eso es un discurso equivocado. Yo creo que hay que más bien hablar de virtud, hay que hablar de voluntad, hay que hablar de organización, hay que hablar de una actividad sólida y consciente que permita que avancemos en función de poder arrinconar cada vez más a esta especie de gangsterismo a la cual últimamente se nos ha sido sometidos. Porque esto de verdad que cada vez se parece menos a un régimen y más a o mejor dicho, parece un régimen gangsteril, ¿no? Una cosa verdaderamente impresionante. Pienso que, y en esto soy absolutamente espinociano, la esperanza se parece demasiado al miedo. Spinoza decía que cuando uno tiene esperanza, tiene miedo de que lo que uno espera no se cumpla. Y cuando uno tiene miedo, tiene la esperanza de que por lo cual uno tiene miedo no se cumpla. De manera que la esperanza y el miedo siempre se parecen mucho. Yo creo que hay que tener mucho en contra del miedo. Hay que vencer el miedo y hay que empezar a organizarse de una manera sólida, coherente, pero sobre la base de ideas absolutamente bien definidas. Daniel. Bueno, la conversación ha sido, como siempre, profesor José Rafael Herrera, profunda. Le agradecemos muchísimo por esta conversación. Pero en los pocos segundos que nos quedan, yo quería preguntarle algo. ¿Hay esperanza? Bueno, yo espero que no. Yo espero que haya más bien mucho empuje, que haya mucha fuerza, que haya mucha convicción para que podamos salir de esto. ¿Tú crees más en la voluntad, José Rafael, en definitiva, que en ser una especie de espectador pasivo de la realidad y de esperar el milagrito? Exactamente. Fíjate que el término que por cierto lo había descuidado, que usa Spinoza, es el término de virtud, y está, por cierto, en nuestro himno nacional. Fue una de las grandes banderas para poder acabar con el dominio colonial sobre Venezuela. Pues deberíamos recuperar la palabra virtud, en el sentido, por cierto, utilizado también por Maquiavelo, contra la fortuna, porque la fortuna es aquello que, bueno... Puede pasar o no puede pasar. Exacto, nos va a llegar, puede ser la lotería. Es el azar. Exactamente. Vamos a despedirnos el día de hoy. Te agradecemos muchísimo, José Rafael, por acompañarnos. Para mí siempre es un placer. En este programa de hoy. Y estar con nosotros, profesor José Rafael Herrera. Un abrazo, viejo. Vamos entonces a dejarles en compañía de María Alejandra Trujillo. Nosotros volveremos mañana a las 4 de la tarde en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.